Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito? Muy bien, ¿y tú, George? Excelentemente bien. Ya terminamos febrero de compartir, Paul. Ahora Terminó es febrero. marzo de compartir. Marzo de compartir, todos los meses son de compartir aquí, No, por favor. sí. Pues queremos dar un mensaje antes de que empiece este podcast. Y queremos decirle muchas gracias a todos los que nos apoyan día a día, nos mandan mensajes por Instagram. Realmente eso nos motiva muchísimo a seguir, pues, semana a semana grabando, investigando y haciendo esto por nosotros y por ustedes para, pues, que se haga esta bonita comunidad de Apolo 11. Entonces, ya no vamos a pedir ni de que likes, ni nos sigan, ni nada. Simplemente comenten aquí abajo si quieren una playera de Apolo 11 y vamos a escoger a una persona y se la vamos a mandar. Exactamente. Y O sea, también, bueno, ustedes pagan el envío exactamente. y vamos nosotros les damos la playera. Pero realmente sí les queremos agradecer mucho porque ustedes saben quiénes son. Pero siempre nos apoyan día a día, nos mandan mensajes, o sea, realmente nos apoyan muchísimo y eso nos funciona demasiado a nosotros porque nos encanta hacer esto, pero tenerlos a ustedes que nos estén diciendo, oigan, me encanta lo que hacen, complementa mucho lo que hacemos nosotros y nos da muchas más ganas de seguir aquí haciendo podcast cada semana, de que a veces tenemos días malos, tenemos días buenos, tenemos épocas malas, épocas buenas, ¿no? Pero siempre están ahí a pesar de eso y se los agradecemos En el mucho. momento ¿no? que le ponemos grabar a la cámara, cambiamos todo nuestro mood Exactamente. y pues le damos para ustedes, para que tengan su podcast semana a semana. Entonces ahora sí, comencemos con el podcast del día de hoy. Como ya vieron en el título del podcast, vamos a hablar sobre el origen del hombre. Así como teorías que existen sobre ciencia, sobre varias cosas. Exacto, religión, sobre ciencia. el origen del hombre. O sea, cómo el humano llegó a ser. A ser humano, exactamente. Entonces, ¿comencemos? Comencemos. Comencemos. Comencemos con el podcast del día de hoy. Claro que sí, estoy muy emocionado por este tema, porque me encanta este tema de pensar por qué llegamos a ser humanos, que somos la especie más rara en el mundo. ¿Por qué, ¿no? o sea, por qué nosotros dominamos a la especie de todo el mundo, ¿sabes? Exactamente. ¿Por? ¿Qué tan especial soy? O sea, es que ese es el punto, ¿somos especiales o no somos especiales? Solo fue una casualidad, ¿o Vamos no? a tocar 4 teorías. Les voy a hacer como el índice de este podcast porque realmente va a estar bueno. O sea, nos gustó mucho, fue una idea que surgió así de repente. Estamos platicando y surgió la idea y es muy buena. Entonces, van a ser 4 teorías. La primera es la antropogonía, que es la que habla como de la de Biblia y todo religión esto. o mitología y cosas así. La segunda es la científica, la de Darwin y todo esto. La tercera hablamos de si maybe somos un experimento alienígena. Es buena. Y la última yo creo que es la mejor. ¿Qué tal si no somos como una especie originaria de la Tierra? Exactamente. Realmente tal vez venimos de otro planeta y no lo sé, tal vez nosotros somos los alienígenas. Exactamente. Entonces quédense al final. Quédense porque la verdad va a estar muy bueno y espero que les guste este podcast. Entonces empecemos, ¿no? Entonces comencemos con, pues ya. Existen 2 principales teorías de la antropogénesis, así se le llama a este estudio de dónde sale el hombre, antropogénesis. Pero no le íbamos a poner así al podcast porque nadie lo iba a ver. Exactamente. Entonces, empezamos con la antropogénesis y se divide en 2. En 2 principales, ¿no? Que es la antropogonía, que habla de todo lo que dice la Biblia, la religión, y la otra que es la científica. Comencemos con la antropogonía, que pues es una explicación religiosa y fácil de explicar, en la cual pues Dios o un ser superior Nos pues, creó. crea así con sus manitas. Nos hizo con plastilina, así con barrito y nos hizo, ¿no? Exactamente, entonces un ejemplo muy vago serían los mayas. Los mayas pues ya sabemos todos, bueno, los que viven en América, yo creo que todos. En América probablemente, sí. Pero sí, yo creo que ya es de cultura general. Exacto, los mayas pues es una civilización que estuvo en el suroeste de México hace más de 3000 años. Suroeste y también Sudamérica. Ajá, estuvo Guatemala, toda esa parte como del Caribe, ahí estuvieron. Entonces, ellos decían
que los dioses se convocaron y pues ya, hicieron toda la creación, hicieron animales, plantas, montañas, todo, y dijeron, hay que hacer algo que domine, que como un gerente de esta tierra que estamos haciendo. Entonces, pues se les ocurre, ¡pum!, fango. Claro, es lo que más hay. Y agarran una bolita de fango y la empiezan a moldear y hacen un hombre. Y de repente le dan vida y se dan cuenta que se empieza como a derretir. Se deshace, se ¿no? deshacía porque pues es como si agarras lodo, es una figura y pues Y obviamente se va a deshacer. Exactamente. Después dice, no, hay que agarrar algo más duro. Entonces ven un árbol y dicen, la madera. ¿Cómo no se nos ocurrió? ¡Qué torpes, ¿Qué tipo de dios soy? Ay, se me olvidó que había madera, Entonces agarran madera y hacen como un pinochito. Y entonces crean un hombre de madera, pero se dan cuenta que no tiene alma. Que no tiene... ¿qué está pasando? Rick and Morty. Se dan cuenta que no tiene alma. Que es como un robot. Obvio no utilizaban ese término porque pues no... Los dioses no sabían nada de robots. Exactamente. Entonces dicen que no tenía alma. Entonces se dan cuenta de que el maíz junta estas dos partes, ¿no? Es algo vivo y tiene esta como rigidez, no se deshace, pero sale de la tierra y la tierra da vida. Entonces, ¿qué pasa? Agarran un maíz, un elote, un... ¿cómo le dicen en mazorca? Sudamérica? Un pochoco. No sé cómo le digan. Bueno, una mazorca. Una mazorca de maíz, un elote. Y de ahí crean al humano. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis. Y este tipo de explicaciones antropogónicas me causan... O sea, yo soy cristiano. Yo realmente creo que el hombre lo creó Dios. Ajá. Y es el siguiente punto. Pero aquí hay un punto muy divertido. O sea, imagínate que tú estás filosofando siendo un maya hace 3000 años y dices, ¿de dónde salí? Y entonces ves tu color de piel y dices, soy como del color del fango. Y entonces agarras el fango y dices, no, esto se hubiera deshace, ¿sabes? Se deshace. Entonces dices, no. Entonces ves el color de la madera y dices, pues maybe es eso. Entonces dices, no, pues ¿cómo? O sea, esto no tiene vida, ¿sabes? Es como... No puede, yo no soy eso, no me siento identificado. Y entonces se dieron cuenta, pues obviamente su principal alimento era el maíz. Entonces y dijo, dicen, oye, esto es lo que me alimenta, esto es lo que me da vida. Entonces seguramente soy parte de eso porque yo tengo que consumir eso para seguir viviendo. Ajá. Y entonces hace mucha... O sea, como ese link. Conecta mucho. No sé si haya sido así, seguramente fue así. Pero entonces esto te hace pensar en todas las religiones del mundo que dan una explicación de una manera muy mítica y dices, caray, seguramente fue una explicación del hombre que se quiso dar para no pensarle más allá, para no pensar en su biología y no creo que pensar más allá, dioses. yo creo que no tenían el concepto de biología, ellos pensaban en dioses, en esa época no teníamos un concepto de ciencia. Bueno, sí llegaron los españoles y exactamente, sí, o sea, cuando llegaron los españoles pensaban que eran los dioses que habían llegado, porque estaban a caballo, y obviamente en América no había caballos. Luego vamos a hablar de este tipo de teorías mexicanas sobre los dioses, o sea, porque hay muchas como inscripciones que hablan sobre personas con grandes cabezas que llegaron y dijeron aquí hagan una pirámide y están alineadas la de Igiza. De hecho no fue la primera vez que pensaron que eran los dioses llegando cuando llegaron los españoles. Exacto. Porque se supone que antes de los españoles llegaron los vikingos. Y los chinos y antes los extraterrestres, ¿sabes? Exacto. Entonces, no sé. Entonces, bueno, esta explicación maya pues tiene un poco de sentido y es como un poco cultural. Ahora vamos a algo que ya como que todos topamos, que es la creación de Dios, como viene en la Biblia, que creó a Adán y lo creó a su semejanza. Dijo, tengo que estar yo en la tierra. Entonces creó a un hombre a su semejanza, igual a él. Y entonces lo crea y dice, ok, tú vas a tener este poder sobre las aves del cielo y las criaturas del mar y las bestias de la tierra. Tú tienes el control sobre ellos porque eres parecido a mí. ¿Viste cómo puse este acento de Dios? Sí, güey. Sí, así habla Dios, igualito. Entonces, entonces nos da ese poder.
Y aquí entra la parte machista. Entonces, Del hombre, él se estaba sentía solo. solito, era tan poderoso, pero se sentía solo. Entonces, tomé un pedazo de su costilla, o sea, no es una creación de Dios, es de la costilla del hombre. Ajá. E hice a la Yo mujer. nunca he entendido, la verdad, ¿por qué dijeron eso? Porque O los sea, hombres tienen. No tenemos más costillas. No tienen una costilla como. Según yo. O sea, los hombres tienen como una costilla menos que las mujeres. No sé. No sé, o sea, la verdad yo nunca he entendido por qué surgió de la Según costilla yo, sí, de alguien. es por eso. Pero eso dice en la Biblia. La mujer fue tomada de la costilla de Adán y la hizo su compañía eterna. Por los siglos de los siglos. Digo, Amén. aquí yo tengo una, o sea, alguna vez lo escuché, no sé si, o sea, sé que no es propio de la Biblia, sé que es de otros libros, pero o sea, decían que no había surgido de la costilla, que había hecho Adán y había hecho no a Eva, güey, sino que había hecho una igual que se llamaba Lilith. Pero Lilith básicamente lo que decían es que ella no había surgido de la costilla de Adán. Eso es A ella como la- el cuarto rey mago, ¿sabes? Es ese güey que se perdió en la historia. Pero lo que voy, o sea, ahí era como un poquito, no era tan machista, sino como que había creado las dos y Lilith se enojó y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar con este vato y me voy, y ahí es donde surge Eva de la costilla de Adán. Pues esto es lo que habla la antropogonía y no sé, o sea, me suena falso, ¿sabes? Pero es lo que creo, no sé, culturalmente es lo O sea, que me no hace suena sentir en lógico, paz. pero te ayuda. Sí, da una respuesta fácil, es lo que dije, es una explicación religiosa y fácil. Porque todas las explicaciones que vienen de una religión, de una etnia, de, ¿sabes? Como Tiene una explicación que culturalmente dices, ok, fácil, es fácil porque la podemos entender perfectamente. Es como si ahorita tú y yo nos preguntáramos, ¿de dónde salimos, pues? ¿De Ajá. dónde? Y ves todos los conceptos que tienes alrededor y dices, pues ve el sol. El sol, pues nos ayuda, ¿no? Ujú. Sin sol no podríamos vivir. Debías estar más seguro. La comida, la bebida. Entonces, ok, nací de un bolillo. O sea, así de una guajolota, ¿no? Para quien no sepa que es una guajolota, es un tamal dentro de una... Sí, es masa de- con masa. de un pan. los que Es masa sean con de- masa, pero yo nací de una guajolota, Sí, te lo yo aseguro. nací de una torta de Chilaquiles. chilaquiles, sí, totalmente. Bueno, entonces, esto es la explicación antropogónica. Nos pueden comentar aquí abajo qué piensan ustedes sobre este tipo de explicaciones fáciles. Y ahora vamos con la científica. Exactamente. La científica empieza en 1809, o sea, es reciente. O sea, imagínate, es- ¿cuántos años se tragó la población de... No, pues sí, es Dios. No, sí, de un elote yo nací. O sea, ¿sabes? Y es válido, es igual de válido, no tiene... ¿Sabes? Tenemos pruebas Yo científicas. digo que es igual de válido el creer en algo científico que en algo religioso, pero no es igual de fundamentado. Sí, o sea, es lo único que digo. pero ahí entra en juego como lo que tú creas, ¿sabes? Porque, digamos, como hablamos en el podcast del que grabamos con tu hermano, El de astrología. astrología versus astronomía, o sea, si estuviera aquí Zeus o Trish, nos pegan, Ujú. ¿sabes? Entonces, es esa como pelea en lo que tú crees. O sea, ellos estudiaron y son doctores en astronomía Ujú. y pues Stilgar podría ser doctor en astrología, ¿sabes? Entonces, Exactamente. depende de lo que creas y depende de cómo creciste y todo esto. Y eso es lo que vas a fundamenta, creer. ¿no? Sí, Lo por eso hay fundamenta tantas tus creencias. religiones, por eso hay tantas explicaciones de tantas cosas. Pero vamos a lo científico. Lo científico empieza con un francés que se llama Jean-Baptiste. Jean-Baptiste de Lamarck. Órale, No, Jean. Es que según yo... Baptiste Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck. Digámoslo. Entonces, a esto se le llama, a este movimiento se le llama lamarquismo. Lamarquismo. Lamarquismo, que es una herencia de los caracteres adquiridos. Esta fue la primera teoría de la evolución biológica. De hecho, fue 50 años antes de que Darwin diera el origen de Se las le adelantó. especies. Y va por el mismo camino, pero Darwin, yo creo, o sea, ponte en un contexto político y social de ese Ajá. entonces. Darwin, pues era acá, güey. O sea, se codeaba con un chingo de gente. Sí, sí, Y este Jean-Paul, Jean-Paul. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Baptiste, es que se escribe Jean Baptiste.
Sí, John Baptiste. Llamémosle Juan Batista. Parece luchador. Juan Batista, Lamarck, se llevaba pues con nadie, ¿sabes? Entonces, 50 años y maybe hasta Darwin le sacó ahí algo, porque tienen mucho que ver. Y esto lo expone en su libro Philosophie zoologique, que es como la filosofía de la zoología. Ajá. Y en 1809, y él expone esta teoría, el lamarquismo, que mi señor Polito lo va a explicar. Básicamente, el lamarquismo lo que se basa es que, básicamente, no voy a utilizar la palabra evolución, porque evolución ya lo tocó más Marx. Marx habló de evolución, Y Darwin era el socialista, Sí. Bueno, el chiste es que no voy a usar evolución, porque eso ya surgió más con Darwin, pero básicamente lo que decía es que las especies iban... No, bueno, está bien usar evolución porque su teoría se llama evolución biológica y herencia de los caracteres. Ok, entonces sí puedo usar evolución. Sí, puedes ok, usar básicamente, evolución. que las especies evolucionaban básicamente por tanteo sucesivamente. ¿A qué se refiere esto? El mejor ejemplo de esta teoría del lamarquismo es una jirafa. ¿Por qué una jirafa? ¿Una jirafa no sería más de Darwin? No, porque una jirafa lo que él decía es que sucesivamente se iban... ¿Por qué? Porque lo que decía Lamarck es que cambiaba una especie por su ambiente, por sus hábitos y por sus conductas. O por el clima, hasta por el clima, ¿no? Pero, o sea, entonces, aquí un paréntesis. Esta teoría, según muchas fuentes de las que leímos, está refutada. Pero o sea, ya no es válida, pero espera. No sé, a ver, darwinistas, no sé ustedes qué piensan. Pero yo le voy más a Lamarck. ¿Por qué? Yo creo, o sea, ¿por qué los negros son negros? ¿Por qué los árabes tienen tanto pelo? ¿Por qué los mexicanos eran chaparritos y morenos? ¿Por qué, bueno, toda Latinoamérica? ¿Por qué los europeos altos y blancos? ¿Por qué los rusos eran grandotes blancos, sabes? ¿Por qué? Es por su ambiente. Es por su ambiente. Totalmente. Tiene mucho que ver el lamarquismo, ya lo han refutado por algunas cosas que decía, que era sucesivamente. ¿A qué se refiere esto? Digamos, nosotros también, ¿ves esta cosita que hace como 3 años salió que íbamos a evolucionar por sostener el teléfono así? Que aquí nos iba a hacer una curva. Sostiene celulares. y dicen que íbamos a evolucionar, y eso es totalmente lamarquismo, güey. Pero a lo que va el lamarquismo, regresando a esto, es que básicamente una especie evoluciona por medio de su ambiente, por si cambia, si migra. ¿Por qué el mejor ejemplo es la jirafa? Porque la jirafa era un herbívoro. Es un herbívoro. Pero sus antepasados lo que decían es que básicamente sus antepasados no tenían el cuello tan largo. ¿Por qué? Porque comían, pero se dieron cuenta y la especie fue evolucionando, de alguna manera, lamarquistamente hablando, de que en su ambiente, donde estaba la comida era más arriba. Ella tenía más oportunidad de comer mejor si se iba a los árboles altos. Entonces cada vez como se estiraban más, eso es por eso es que lo han refutado, porque era como de si se estiraban. Entonces como se intentaban estirar, poco a poco fueron evolucionando a un cuello mucho más largo para alcanzar frutos más arriba, ¿no? Ese es el mejor ejemplo del lamarquismo. A lo mejor están un poco confundidos porque se escucha mucho como la selección natural. Nosotros también estamos confundidísimos. Pero no es tal cual la selección natural, porque la selección natural habla de el más adaptable. O sea, por ejemplo, lo que no abarcaba Lamarck era la parte de que era la especie más, o el individuo más adaptable, más apto para sobrevivir. Eso era lo que no abarcaba Lamarck. Lo que él abarcaba es que era completamente toda la especie, en general. O sea, de que puede haber una jirafa y a lo mejor se hacía el cuello para abajo porque había más comida abajo. Era personal. Era personal, exactamente. No era en general como una especie. Ok, ya lo entendieron. A ver, aquí, contexto. Lamarquismo es personalmente, o sea, si yo uso más, no sé, estoy más tiempo sentado, mis piernas se van a volver cuadradas y se van a mimetizar con la silla. Y si Paul está parado, se le van a hacer pies enormes. No es que... Y si alguien toca la guitarra, se le van a hacer 8 dedos. Exactamente. Y ¿sabes? O sea, eso es lo que decía eso. Y por eso obviamente lo refutaron. Oye, pero espera, aquí estaba muy acertado. Hay que darle un premio a Lamarck. Un aplauso a Lamarck. Un aplauso a Lamarck. Porque realmente se acercó muchísimo a lo que... O sea, para hacer la primera teoría en 1809, cuando... O sea, había pan y vino y ya.
¿sabes? Y guerras y ya. Y no, o sea, cómo pensó más allá de qué somos y llegó a ese punto tan acertado. Y yo creo que esto funcionó mucho como base para Darwin, obviamente, y hablar de la selección natural, porque cuando lo escuchan suena muy parecido a la selección natural, nada más que obviamente Darwin. Ahora pasemos a Darwin. Pasemos a Darwin. Teoría de la evolución de Charles Darwin. Selección natural, así se llama, pero se divide en dos: selección natural y selección sexual. Esto yo no lo sabía, Polito. Ok. Voy a explicar esto muy rápido. La selección natural es, como tú dijiste, el más apto, ¿sabes? El más apto por la cadena alimenticia. No tal cual era la cadena alimenticia, esta es la mejor explicación que si los borregos hubieran comido a los leones, perdóname. No, pero a lo que voy, pero es que eso no es selección natural del más apto. ¿A qué es el selección natural del más apto? Esto yo lo entendí, me acuerdo en la primaria, porque me lo explicó mi papá cuando yo estaba estudiando justamente en ¿cómo se llama esta materia? Biología, pero ciencias naturales. Bueno, aquí un paréntesis, Paul siempre usa ese término. Paul, si alguien se está peleando en un bar, dice selección natural. Pero básicamente esto me lo explicó mi papá cuando yo era pequeño, de la selección natural y cómo se daba. El mejor ejemplo que yo escuché de mi padre en esa parte es que básicamente la selección natural en lo que se basa, imagínate en la revolución industrial. Sí. A Inglaterra llegan un montón de fábricas. Obviamente, como llegan un montón de fábricas, usaban carbón, se generó demasiado hollín. Hollín es lo que suelta, ese humo que suelta negro las fábricas de carbón. Ese humo se quedaba en los árboles y en las plantas y en las flores. Las mariposas blancas se veían más, las empezaron a cazar mucho más, pero las que empezaron a sobrevivir eran las mariposas cafés o negras. Entonces, porque se camuflajeaban con el hollín. Entonces, ¿cuáles fueron? La selección natural fue esa. En ese caso fue que como había más hollín, empezaron a sobrevivir más las negras, se empezaron a reproducir más y empezaron a evolucionar cada vez a más negras. O sea, imagínate que al principio eran cafés. Como obviamente la selección natural empezó a ver eso, el pigmento empezó a cambiar a algo más negro. Las blancas, que a lo mejor no sobrevivieron, o las que sobrevivieron, empezaron a cambiar a café. Y eso es la selección natural, es el más apto a tu medio ambiente, o sea, ecosistema hablando. No solo de una cadena trófica, sino hablando de un ecosistema en general. Y ahora les voy a hablar sobre la selección sexual y por qué el hombre llegó a la punta más alta y llegó a dominar a todos los animales. ¿Por qué crees, Polito? ¿Por qué? Por la selección sexual. La selección sexual es el acceso a copular, el acceso a tener relaciones sexuales, el acceso a procrear. Entonces, imagínate, pongamos leones, ¿ok? Hay 20 leones machos y 10 leonas. Y 10 leonas. Entonces, ¿cuáles eran los leones? O sea, se peleaban entre ellos para saber quién iba a, pues, sí, obviamente, era como conductualmente hablando, ¿no? O sea, el que era más apto conductualmente y tenía más... Y de hecho esto, o sea, ahorita que hablas de la selección sexual, es algo que se vio, por ejemplo, en el humano. ¿Por qué el humano actualmente es tan listo y por qué nos podemos adaptar también? Porque nos hemos apareado como locos. Pero ¿por qué? Se aparearon los inteligentes, no los agresivos. ¿Por qué? Imagínate que tú estás en la época de las cavernas. Sí. En Neolítico superior estábamos, ya éramos humanos. Sí. Relativamente hablando, pero imagínate que había otra especie, por ejemplo los Neandertal. Los Neandertal eran como nuestros primos, de alguna manera, o si eran como nuestros primos o hermanos, ponle tú. Esos primos que toman pero pero los Neandertal básicamente eran muy agresivos. No eran adaptables como nosotros. Nosotros podíamos inventar una herramienta, ellos agarraban un palo y te daban con el palo. Nosotros hacíamos un arco. Lo que pasó es que obviamente fueron extinguiéndose más por esta parte sexual, porque no había la reproducción, no les permitimos reproducirse a los Neandertal. ¿Por qué? Porque fuimos más listos que ellos. Y ahora, hablando más, no tanto del Neandertal, del humano. ¿Por qué los humanos actualmente son más sociables que agresivos? Hay un punto muy importante, espera. Aquí un paréntesis, y lo voy a decir porque lo acabo de ver en una clase de comunicación no sé qué. Y entonces hablan de cómo empieza, por qué la comunicación. El lenguaje. Entonces, el humano empieza a ser humano, o sea, ya era humano, ya era como persona pensante. ¿Ya era Homo sapiens? Homo sapiens, sí. Homo sapiens sapiens. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se extinguió? Porque obviamente un león ve a un güey y se lo come. Un elefante puede pisar a un güey,
¿sabes? O sea, ellos son más fuertes que nosotros. Pero ¿qué pasa? La diferencia es como los lobos. Nosotros íbamos en manada, güey. O sea, no era un montón de personitas chiquitas. No era un león contra un güey, no, era un león contra 1000 güeyes. Y con 20 garras, ¿por qué 20 garras? Porque teníamos flechas, ¿no? Sí, y teníamos entonces, lanzas, y teníamos es ese punto. cuchillos. Lo que nos ayudó a evolucionar y a ser hoy lo que somos es la sociedad. O sea, estamos en una sociedad. y es justo lo que nos ayudó a evolucionar. Y ahí entra la selección sexual. Éramos tantos que queríamos ser más. Y nos empezamos a parear. Y sobre todo que fuimos muy exitosos, porque si éramos muchos y nos queríamos aparear cada vez más, nos podíamos aparear porque podíamos sobrevivir. Y aparte somos de las especies más fértiles, güey. O sea, ¿cuántas veces un perro se tiene que dar a una perra para que se embarace? O sea, el periodo de fertilidad ¿Pero de un perro veces? son cada 6 meses. O sea, 2 veces al año, una perra se puede embarazar. Un humano realmente se Cada puede... 9 meses. Cada 9 meses se puede embarazar. O sea, güey. Y no mames, ¿sabes? Si Pero lo que voy con esto de la selección sexual... Se embaraza güey, no importa el ciclo fértil. O sea, sí digo, depende obviamente de tu fertilidad por como eso, hombre, pero- la fertilidad de la pero, mujer, ¿sabes? pero bla, 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 su alimentación, bla, bla, bla. Pero eso es algo que sabemos actualmente. En ese momento solo teníamos relaciones sexuales, nacía. pero Ya. o sea, de que eran 5 veces güey, al día, ¿no? Y Entonces- ahora nos hemos reformado como con hormonas y la chingada y pastillas No, pero piensa que antes anticonceptivas era y todo el esto. tiempo, o sea, era Sí, constante la era reproducción diario, sexual, diario. o sea, era de constante. Y a lo que iba con esto de la selección sexual es que imagínate que tú como hombre del Neolítico Superior en unas cuevas, ¿cómo le hacías para tener a una mujer, para reproducirte? En esa época tenías Muy un pelo, machista, güey. bueno, básicamente Güey, súper innecesario. pero el chiste es que si tú querías reproducirte, los que eran más listos supieron cómo, o sea, suena feo, pero asesinaban a los más agresivos, a los más fuertes. ¿Por qué? Porque eran más listos. A lo mejor el fuerte, si te metías ahí en un combate, obviamente te iba a hacer pedazos. Bueno, llegamos tú y Pero yo con sí. un fuertote y... No, influenciábamos a la gente. Ah. La cuestión social la empezamos Empieza a el expresar. discurso. y empieza el Exactamente. movimiento de masas. Lo que y- le decíamos al fuerte es, ok, ¿ya viste a Dios? Inventábamos ese tipo de cosas. ¡Pum! Y por eso es que empezó a quedarse más el hombre inteligente que el hombre agresivo, así todo tosco, que era como... ¿Por qué? Porque se empezó a extinguir por la selección, ahí no sería selección Selección. natural, sería sí sería selección natural, Es porque pero en la son- parte son sexual. parte de las dos, O sea, exactamente. la selección natural y la selección sexual es un derivado de la natural. Entonces, ¿ya entendieron este punto? A ver, explícalo en un minuto. En un minuto, ok. Básicamente la selección natural se basa en qué tan adaptable eres. También está en eso la selección sexual, en qué socialmente, cómo eres adaptable en tu especie y cómo consigues... Acceso a la cópula. Exactamente. Cómo tienes más acceso a reproducirte y a pasar tus genes. ¿Y por básicamente. qué somos tanto? Porque nos reproducimos. Y porque Entonces, fuimos muy exitosos, porque fuimos muy y adaptables. al momento de ser en masa, imagínate que... ¿Sabes cuántas millones de personas hay en el planeta? 7,000 no, ya estamos Sí, en 8,000 millones. 8,000 millones. 8,000 millones. Imagínate si hubiera 10,000 millones de leones. No, pues no estaremos aquí, Exactamente, o sea, no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque no tienen tanto acceso a la cópula. Y así somos lo que somos. Exactamente. Entonces, ahora comencemos con... La siguiente y ya después vamos a la última, que es... No, sí, por eso. Ok. A eso iba. No, Ahora ok. sí, los alienígenas. Ok, voy a explicar la panspermia. La panspermia, Panspermia, apúntele. Esto, o sea, si yo viera nuestros videos, real, lo vería con una libretita porque... sí, vamos demasiado... ¡pum, pa, pa, pa! Sí, y es rápido y no sé, por eso lo quiero explicar con más lento, pero... Pero básicamente, panspermia. ok, la panspermia, ¿en qué se basa? La panspermia nos vamos a ir un poquito más atrás, no tanto al humano, sino a la especie. vida. No, a la vida en general. O sea, la especie de vida. Bueno, nos vamos a ir a la vida. ¿La panspermia qué dice? La panspermia dice que básicamente la vida no surgió en el planeta. La vida no es algo alienígena, como que hablemos de naves, que una especie llegó, una civilización alienígena llegó e hizo la vida aquí. No, la panspermia en lo que se basa es que básicamente llegamos en un meteorito. ¿A qué se refiere esto? Que llegamos en el espacio, había microorganismos que estaban viviendo en un meteorito, llegó al planeta
y cuando se estrelló en el agua y era habitable, fue por eso que surgió la vida, por medio de un meteorito. O sea, microorganismos, microorganismos si fueron pum, pum, pum. Y, o sea, realmente no somos nosotros, la vida en general, las plantas, o sea, realmente los somos... pescados, todo lo que haya de vida. ¿Qué son las ranas? ¿Cómo? Las ranas son... Ay, qué buena pregunta. Anfibios. Anfibios, somos anfibios. ¿Por qué somos anfibios? A ver, algo que creció en el agua, después se pasó a la tierra. O sea, la vida somos... Sí, somos anfibios. O sea, Güey, ¿por qué la rana es un anfibio? porque crece en el agua y después sale a la tierra. Ah, ¿y qué hicimos? O sea, pero eso fue la vida en general. Y eso lo que va es que básicamente... ¡Somos anfibios! Pero nosotros Reptilianos. seríamos alienígenas, básicamente, de este planeta. Toda la vida en general, desde plantas hasta leones, hasta humanos, hasta aves. Panspermia. Esa es la panspermia. Y esto es básicamente lo que nos lleva a la siguiente teoría. Esta teoría fue algo que surgió, por eso este tema en general, este podcast, surgió por esta idea, de eso, ¿no? Ujú. mi término de panspermia, que no era el correcto, hasta ahora me doy cuenta, Ajá. era que somos un experimento alienígena. No, Bueno, hay que también... teoría de pilón. A ver, imagínense que están los alienígenas. Ve, pásame al alienígena. alienígena, ven acá. A ver, los que están oyendo, tenemos un alienígena aquí de plástico. ¿Se escucha? El alienígena llegó en su navecita y vio la Tierra y dijo ¡wow! Y empezó a bailar ¿Cómo? la cumbia. Llegó bailando cha-cha-cha, güey. Llegó bailando cha-cha-cha. Y entonces se posa en la Tierra y dice: ¡Ey! Esto no es mejor que nuestro planeta, pero hay que hacer un experimento. Ujú. Entonces, hicieron un experimento y dejaron vida. Pusieron como este meteorito, lo que tú dices, Ujú. lo posaron en el O sea, agua. empezaron como a poner organismos, microorganismos de Exacto. ellos. O sea, es que no estás equivocado, la panspermia también se puede aplicar. Por eso, pero de esa imagínate manera. algo más ciencia ficción. Llegan estos güeyes. De hecho, esto lo pueden ver en una película muy buena, que se llama Prometeo. Prometeo es una película que es como el antes de Alien. Todo el mundo ubica Alien, de ese de la nave, de Ripley y de todo esto y del alien negro. Sí, sí, sí. Así surge esta historia, porque Prometeo es como una panspermia. La panspermia básicamente eran como una civilización que creó con su propio ADN una manera de que se adaptara digámoslo como un virus o una bacteria Ok. que se anclaba en toda la vida. Y esa vida generaba vida más compleja. Ok. De ahí, de hecho, el O sea, el somos xenomorfo, que es como se le llama al alien de la película, surge del humano. ¿Cómo se llama cuando haces un cultivo? Ajá, básicamente... Exacto, como nosotros hacemos cultivos de bacterias, seguramente todos los que ya ¿Cómo se pasaron llama? por secundaria, Ajá. agarraron un hisopo, se lo pasaron por la boca, Y lo lo ponías ponían en un par de vidrios, no, era como una capsulita. Ay, ¿cómo se llamaba? Era... No me acuerdo. Exacto, y la dejabas ahí un mes, 2 meses, y la veías por un microscopio y veías bacterias que se generaron. Entonces, maybe somos eso. Entonces, ahora sí, la teoría que se nos ocurrió. Y por la que... Ok, la llena la mierda, ¿no? Pero, Acabo de aventar el alienígena. Entonces, bueno, ahora sí pasemos a esta teoría. ¿Por qué surgió este podcast? Los que han llegado a este punto del video, muchas gracias. Chalo, se lo sé. Entonces, imagínense, íbamos Paul y yo caminando y dijimos, ay, qué buen tema, ¿de dónde salimos? Y empezamos a sacar teorías y le dije, Paul, imagínate, y de hecho grabé una nota de voz, no se las voy a enseñar, pero en la nota de voz digo, imagínate que había una guerra intergaláctica, lejos, así, in a far, far, far away galaxy, A long, long time ago. a long, long time ago, in a far, far away, ok, entonces, Ajá. estamos allá, y había una guerra, entonces, había una pareja de humanos que se amaban mucho, entonces el amor, se voltearon a ver uno al Ay, otro. qué romántico está Sí, esto, sí, ¿eh? sí. Y dijeron, oye, hay que escapar. Y la mujer dijo, ¿pero a dónde escapamos? Y él dijo, no lo sé, ¿confías en mí? Y ella dijo, claro que confío en ti. Y entonces se tomaron de la mano, se subieron a una nave. Y encontraron el No, planeta. y se fueron, espera, y Ajá. se fueron así, ¡pum! Y dijeron, ¿ahora qué hacemos? Entonces pasaron 40 días y 40 noches en la nave. Así dice la Biblia. La Biblia dice que 40 noches y 40 días es un tiempo indefinido. Ujú. Entonces pasaron 40 días y 40 noches en la nave y
y de pronto metieron en la nave, como han visto este capítulo de Rick and Morty de la segunda temporada, el final de la segunda temporada, que escapan del planeta porque lo está buscando por la boda de Squanchy. Y entonces están buscando a Rick y él busca planetas habitables. Parecidos a la Tierra, entonces tal vez hicieron algo muy parecido. Ellos ya sabían que respiraban oxígeno, que necesitaban... O sea, ya sabían, tenían la tecnología perfectamente para saber cuál era el planeta más habitable para ellos. Entonces lo buscaron y dijeron, lo encontramos, estas son las coordenadas. Y entonces, ¡fum!, viajaron a la velocidad de la luz y llegaron a la Tierra. Se establecieron sobre África y dijeron, wow. Bueno, en ese entonces tal vez era una Pangea, no sé. Se establecieron sobre un continente y dijeron, perfecto. Bajaron de la nave y dijeron, comencemos la vida de nuevo. Y se voltearon a ver y dijeron, pero nos podrían encontrar, entonces, no sé, no quiero tener raíces de esta guerra que nos formó. Entonces, tomaron su nave y la mandaron al sol, directo al sol, volando al sol automáticamente para que se desintegrara. Y se desvistieron, se encueraron y quemaron sus uniformes o la ropa que traían puesta. Y dijeron, no queremos rastro alguno de lo que éramos, comencemos de nuevo, porque ellos ya sabían pues todo este proceso. O sea, si tú te vas con tu pareja a una isla, en 40 años la puedes poblar. Digo, la interconexión genética que vas a tener, o sea, te van a salir un montón de... Bueno, tal vez al principio era así, por eso había gigantes y enanos y la chingada. Entonces, llegaron y se empezaron a reproducir. Y ellos ya tenían, pues... Y esto fue lo que más me sorprendió, que las casas, o sea, cómo es una casa, cómo es una choza, tal vez es una mala idea de cómo son las casas en otros planetas muy lejanos a nosotros. Exactamente. Y digo, ya llevando esta teoría a algo menos histórico, o sea, como menos narrativo, es básicamente, imagínense que en serio, éramos una civilización en otra parte de este universo, en otra galaxia. Y básicamente un montón de gente dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a explorar y voy a hacer una nave nodriza. Como estilo los 100, ¿han visto los 100? Habla como de que la Tierra ya está podrida y se van al espacio. O como estilo, yo lo haría como Galáctica, que es una serie de ciencia ficción, si alguien la conoce, wow, la verdad no mucha gente o tal vez, pero ya somos la segunda generación de personas, o sea, ya echamos a perder la Tierra alguna vez. Nos fuimos y regresamos. Nos fuimos como en Wall-E. Hasta que la Tierra volviera a estar sana, regresamos, mandamos las naves al sol, quemamos todo y la volvemos a hacer. Y es lo que tenemos que hacer. Irnos de aquí otra vez, unos 100 años. Es como el planeta base, ¿no? De que, ok, hay que regresar ya, ¿no? Es como una planta, güey, o sea... Es como ir de vacaciones al Caribe. Es como los plantíos, o sea, te los acabas, ¿qué haces? Los quemas, te esperas rotativamente, cuando la Tierra vuelva a estar sana, vuelves a plantar. Exactamente. Es el ciclo Entonces, de la vida. esa es nuestra teoría de que básicamente éramos una civilización muy lejana que decidió huir o solo explorar y llegamos aquí y realmente a lo mejor no eran dos personas, era una comunidad de gente que llegaron, se establecieron, mandaron toda la tecnología al sol y dijeron, ¿sabes qué? Yo aquí me quedo y voy a empezar una nueva civilización. ¿Y sabes qué? O sea, ya leímos todas las teorías históricas, no históricas, científicas, no científicas. Y realmente, no sé ustedes qué opinen, es la que me suena más lógica. Sí, porque todavía estamos, o sea, el eslabón perdido, que realmente dimos un salto que no entendemos. Güey, ¿qué pasó? O sea, imagínate, ¿qué tuvo que haber pasado? Imagínate un mono, güey. Ajá. En algún punto nació un mono más inteligente. Pero al momento de nacer un mono más inteligente, lo tuvieron que criar los monos. Por lo tanto, tenían conceptos de monos. Por lo tanto... sigue siendo mono, o sea, güey, si tú te vas a... Güey, hay muchos, digamos, Mowgli. Es una historia real, el libro de la selva, todos lo conocen. De hecho, ha pasado no solo... Sí, exacto. El libro de la selva está inspirado en que, en serio, ha habido casos donde se encuentran bebés en el bosque, lobos, los adoptan y el niño empieza a actuar como lobo. ¿Qué pasa? Los encuentras y no le puedes envolver. Es que no evoluciona, güey, no evoluciona de ahí, no evoluciona, o sea, es imposible. O sea, que es más inteligente definitivamente que un lobo normal. Pero ¿qué pasa? A ver, hay una frase que dice, rodéate de cuervos y te sacarán los ojos, no sé qué, ¿no? Es lo mismo. Si te rodeas de personas que creen en Dios, ¿tú qué vas a hacer? Creer en Dios. Si te rodeas de personas
que les mama vestirse de azul, ¿qué vas a hacer tú? Te vas a vestir de azul. Entonces, yo no creo en eso de los monos. ¿Por qué? Porque, güey, nunca pudieron haber pasado de ahí. O sea, es que fue mucho tiempo. Güey, no. Por mucho tiempo, por pasito a pasito que hayan dado, estaban rodeados de una cultura que eran monos, güey. Eran monos. Pero como nuestra cultura ha evolucionado conforme los años. No somos las mismas personas que éramos en el 1500. Güey, pensamos no estamos igual, decapitando gente. Güey, sí lo hacemos, güey. Monterrey, no mames, güey. Güey, lo seguimos haciendo. O sea, por eso es tan padre esto que hemos dicho de que todo lo macro se puede volver micro. Y la historia es así. O sea, si piensas cómo pensaba Hitler, güey, lo puedes pensar tú y lo puedes razonar de la misma manera. Sí, no, claro. no hemos evolucionado como sociedad. O sea, el pensamiento que tuvimos el primer día es el que hemos tenido. Pero mi pregunta es, ok, imagínate que nacimos de la bacteria, bla, y de repente nació un bebé más inteligente y diferente a todos, sin pelo, güey. O sea, ¿Qué hacen los es monos? que no es así. No, espérate, no, es una teoría, espérate, nos estamos olvidando. Ok. Entonces nace un güey sin pelo, ¿qué hace? Lo dejan ahí, ¿y qué pasa? Nunca hubieran evolucionado. Ajá. ¿Por qué? Y güey, tal vez sí, nace un Tarzán, muere el Tarzán y ya, y siguen los monos, güey. Entonces, yo creo realmente que la más viable es algo de otro planeta que vino ya evolucionado. Exacto. Y dijo, ay, mira, hay un chingo de cosas aquí, va, pues hay que armar la vida aquí como seres humanos y dominar el planeta. ¿Qué es lo que hemos hecho a través de los años? Dominamos cosas, güey. Cuando nos enteramos que había gente, no, los europeos se dieron cuenta que había gente en América, ¿qué hicieron? Vamos a dominar, porque es la naturaleza del humano dominar y tener el control. Entonces, yo creo muy fielmente a esta teoría que les dimos. Yo la verdad me gusta mucho esta teoría es que, también, porque no es una de las que mejor... Piénsalo más a fondo. No, me gusta porque es de las que mejor explican. Sí. O sea, que no te dejan tantas dudas. Es como, ok, digo, a lo mejor también es una respuesta fácil para una pregunta muy complicada. Bueno, entonces estamos haciendo lo mismo que hacían nuestros antepasados. Exactamente. Y es igual de válido. Entonces, yo creo eso. Y yo creo que esa fue la conclusión. No voy a dar conclusión a este tema. Sí, yo tampoco, porque creo que esta es la conclusión para mí también. O sea, somos muy inteligentes. Bueno, mira, una conclusión me salió de la mano. A ver, señores y señoras. Somos muy inteligentes como raza humana. Hemos pasado millones de años aquí en este planeta y seguimos cagándola en las mismas cosas. Entonces yo creo que hay que aprender a ser humanos. O sea, si somos los más inteligentes, hay que comportarnos como los más inteligentes. Y no voltear a ver a una mujer y matarla solo por ser mujer. Y no voltear a ver a un negro y matarlo por ser negro. Exacto. Y no matarnos en general, no por ninguna razón. No ver a un país que no piensa lo mismo que tú y hacer una guerra. O una religión. Por favor, o sea, todos somos iguales. Todos vamos al baño de la misma manera. Todos cuando nos vamos a dormir soñamos. ¿Sabes? Todos nos reproducimos, todos nos amamos, todos tenemos el mismo sentimiento de amor. Es igual el mismo de un chino, al mismo de un polaco. Y yo entiendo que puede ser siento complicado a veces compartir la idea de muchas personas, pero yo el mejor ejemplo que puedo dar es, por ejemplo, Jorge y yo. Somos personas completamente distintas, que crecieron en culturas y religiones, pensamientos, forma de vida, valores de todo, muy distintos. Y a pesar de eso estamos aquí haciendo algo muy raro, que es como platicar de una cosa a la semana. A lo que voy, y es mi mejor amigo y he hecho muchas cosas con él, a lo que voy con esto es, a pesar de sus diferencias, pueden encontrar siempre algo más y aprender algo más de las personas. Exactamente, siempre, o sea, siempre. Y no solo como humanos, también pensémoslo en otras especies. No solo estamos nosotros, a pesar de que nosotros seamos los más inteligentes, los más adaptables. No te vayas más allá. O sea, si ya no podemos con nosotros, deja las vacas en paz, ya. O sea, las tortugas que se metan el popote por donde quieran. Ya, o sea, primero hay que resolver nosotros y después resolver. Y ya que estemos bien, pues ya, si se extinguen las tortugas, perdón, pero ¿qué crees? Ya estamos bien como sociedad. Y ya no vamos a extinguir más cosas, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que hay que estar bien con sociedad. Siempre, si nos vamos a micro, hay una niña o un niño que te cae mal de tu salón. ¿Por qué te cae mal? Porque piensa distinto que tú. Porque un día dijo algo que no te parecía. Porque saca 5 o saca 10. No deja de juzgues. juzgar. Yo sé que es muy complicado, yo soy una persona que a veces lo hace. Yo soy muy juzgón. Pero siempre hay que abrirse a que hay alguien que te pueda enseñar algo que tú no sabes. En este mundo todos somos ignorantes y el ignorante vive hasta que se vuelve sabio. Entonces, y nunca somos sabios, entonces ya. A lo que voy es, hay que vivir entre ignorantes. No, es que ya. Pero bueno, esa sería mi conclusión también. O sea, trátense como les gustaría que los trataran. Hay que amarnos, mira, todos tenemos un corazón, todos tenemos una mente que nos
da un concepto de un sentimiento, y el sentimiento es el amor. El que da sentido al mundo es el amor. Por eso Darwin dijo de la selección sexual. ¿Por qué? Porque nos amamos entre todos. Porque todos somos uno realmente. Y vamos a la teoría de Andy Weir del huevo y lo que quieran. Todos somos iguales. No importa el color de piel, no importa tu género, no importa cuántos años tienes, no importa si tienes una licenciatura, un doctorado, nunca has estudiado en tu vida, no importa si sabes hablar o no, no importa si tienes piernas o no, no importa nada. No importa nada, somos iguales y nos tenemos que amar todos. ¿Por qué? Porque es lo que falta en este planeta. Exactamente. Es lo que falta, amor. Voltear a ver a alguien y decir, güey, eres igual que yo. ¿Por qué siempre nos ponemos arriba de las personas? Enséñame algo que yo no sepa. Siempre hay si tú estás arriba de algo, alguien, pues ve a los de abajo y enséñales algo. No importa tu forma de pensar. Estamos en una era súper sensible, que ya no puedes educar a tu hijo con un golpe porque ya es maltrato. No puedes ver a una mujer o un hombre porque ya la estás sexualizando. No puedes ver a alguien y decir, es que tú eres más moreno que yo porque ya estás siendo racista. Neta, la sociedad se está pudriendo cada vez más. Todos somos iguales. No nos concentramos en nuestras diferencias, concentramos en lo que tenemos en común y créanme, que vamos a llegar a mucho más. O sea, y yo no puedo, como lo dijimos, de macro a micro. Yo sé que a pesar de que tengo demasiadas diferencias con Jorge, hoy pude crear un podcast donde estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces, esa sería la conclusión. O sea, creo que nos entendieron, y si no nos entendieron, vuélvanlo a ver. Yo creo que fui muy claro. Entonces, pues ya. Me enojé un poquito, Paul. No te enojes. Me enojé, güey. Pero bueno, básicamente ya para quitar el enojo de Jorge, por favor síganos en nuestras redes sociales que son @pol11.fm en todos lados. Y obviamente compartan este video si les gustó, por favor. Manden este último mensaje que dimos, si sienten que es algo importante, que podrían mandar un mensaje o alguien que no lo pueda entender, manden este video que explique el origen del universo. No se va a ofender si es religioso, ni tampoco si es científico, ni tampoco si es de teorías de conspiración, dimos todas. Así que, por favor, que escuchen este último mensaje y que realmente si les parece este mensaje y quieren compartir esta parte de que no somos distintos, pues por favor compartan este video y digan por favor compártanlo porque es un mensaje que quiero dar a los demás, ¿no? De que no nos concentremos en nuestras diferencias, concentrémonos en lo que tenemos en común. Y básicamente sería eso. Síganos, por favor. Compren playeras. Acuérdense, si comentan en este video en específico que quieren una playera, vamos a elegir a una persona y se va a ganar una playera. Nos ponemos en contacto con ustedes y pues ustedes pagan el envío y nosotros les mandamos la playera hasta donde vivan. Entonces, pues yo creo que ahora sí no hay nada más que decir. Mi nombre es Jorge Roldán. Mi nombre es Paul Anosh. Ámense entre todos y esto es Apolo 11.